Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Nos corresponde entonces desarrollar nuestro tema central. Tiene que ver con la inflación del mes de abril, dada a conocer por Banco Central de Venezuela y los cálculos también del Observatorio Venezolano de Finanzas. Banco Central de Venezuela nos decía lo siguiente: variación intermensual del índice nacional de precio consumidor en abril fue de 2%. Este resultado representa la menor inflación desde hace 12 años en el marco de una economía y un esfuerzo propio de todos los venezolanos. Ponen ellos por acá junto con un gráfico donde podemos observar los niveles de inflación, imagino inflación mensual, ¿no? Mes de abril de los diferentes años. Todos los meses de abril de diferentes años los están conectando acá y se ve efectivamente que es el mes de abril más bajito que se ha tenido, ¿no? Desde este punto de vista vemos la inflación acumulada hasta el mes de abril, los diferentes meses, mismo efecto, ¿no? O sea, el mes que es el mes que menos variación de precios ha tenido, ¿no? El Banco Central también nos muestra lo siguiente y nos dice que si bien en enero la inflación mensual por ellos calculada es 1,70, la interanual fue 107%, al mes de febrero reportaron 1,20%, la interanual fue 75.9, ya estábamos por el orden de los dos dígitos. El mes de marzo reportaron la misma inflación del mes de febrero, con un interanual de 67%. Y en abril, este dato de abril que he reportado recientemente, este 2%, acumula, o más bien a nivel interanual, es decir, de abril a abril 2023, abril 2024, muestra casi un 65%, 64.90. acumulando 6,30. Por acá nos dicen los amigos de Finanzas Digital, por ejemplo, dicen que el Banco Central de Venezuela informó que la inflación de abril se ubicó en 2%, que el interanual 64% y la acumulada 6.3%. Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes de abril, de acuerdo a los datos suministrados por el Banco Central, fueron transporte, servicios de educación, servicios de vivienda, excepto teléfono, alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos, equipamiento del hogar, vestido y calzado, ¿no? Cuando vemos esta información, pero desde la óptica del Observatorio Venezolano de Finanzas, nos dicen lo siguiente: ellos hacen un cálculo para diferentes ciudades del país, ¿no? Área metropolitana de Caracas, Anzoátegui, Nueva Esparta y Zulia, ¿no? Hacen el cálculo de la inflación para cada una de estas ciudades, donde se demuestra efectivamente que la dinámica económica de los estados y las ciudades es totalmente diferente, ¿no? Que corresponde a una situación propia, unas actividades propias de los sectores, a sus características físicas, a sus características de entorno, desde el punto de vista del uso del suelo, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista del agro, desde el punto de vista de la costa, a nivel de la pesca. O sea, todos estos elementos inciden sobre estos cálculos porque la dinámica económica no es igual en todos los estados del país, ¿no? Y el observatorio nos dice que para el mes de abril la inflación mensual fue de 2.90%, no 2.0%, como dice el Banco Central. La interanual la ubican en 87%, ¿verdad? No 64.90%, como dice el Banco Central. Y la acumulada la colocan en 10,9%, no 6.3%, como nos dice el Banco Central de Venezuela. El cálculo del observatorio siempre tiende a ser un poco más alto. ¿Qué nos dicen ellos acá? Nos dicen que la tasa de inflación de abril se ubicó en 2.90, una leve disminución en comparación al 3.9 registrado en marzo. Sin embargo, la tasa acumulada del 10.9% y la inflación anualizada siguen siendo elevadas, cosa que es muy cierta. Los rubros más afectados, según el cálculo del observatorio, fueron alimentos, salud, educación. Dentro del sector alimentos, su grupo huevos y frijoles y sardinas experimentaron algunos aumentos entre el 10 y el 20%, mientras que las harinas de maíz y de trigo registraron incrementos superiores al 50%. A nivel regional, el Distrito Capital representó una inflación del 2.7%, Anzoátegui del 2.8%, Nueva Esparta 3.6% y Zulia 3.0%. Ellos anotan lo siguiente, dicen acá: cabe destacar que este comportamiento inflacionario se produce en un contexto de ajustes graduales del tipo de cambio por parte del Banco Central de Venezuela, con el objetivo de anclar precios. Sin embargo, esta política ha generado un atraso significativo del tipo de cambio en comparación con las tasas de inflación, las cuales han venido declinando en el resto del mundo. De hecho, entre abril 2023 y 2024 el tipo de cambio experimentó un aumento del 47%, mientras que la tasa de inflación lo hizo en un 87%. Esta diferencia sugiere una apreciación sustantiva del tipo de cambio, la cual podría corregirse con una depreciación futura
de la tasa nominal. Básicamente lo que estamos viendo por acá es una situación en la cual, si bien los precios que muestra Banco Central y los precios que muestra el observatorio tienen una tendencia al alza, y es cosa que es importante prestar atención porque los dos entes están mostrando una igual tendencia en magnitudes, en términos de variación para los cálculos que cada uno maneja, diferentes, hay una realidad desde el punto de vista del mercado nacional que tiene que ver con una mayor liquidez, sobre todo ahora recientemente desde la toma de decisión de incrementar no el salario mínimo, sino este eufemismo que usa el Ejecutivo de el ingreso mínimo integral, ¿no? Por la vía de las bonificaciones, ¿no? Que siempre va a colocar un poco más de liquidez en el mercado, cosa que va a presionar los precios al alza. Y desde el punto de vista de la disposición de la moneda extranjera, en términos de que los excedentes siempre son colocados en la misma, hace ver que, bueno, de alguna manera la política reiterada, continuada del Ejecutivo de intervenciones cambiarias, que recientemente, creo que fue el día de ayer, se colocaron 66 millones de dólares en el mercado, se intervino el mercado con 66 millones de dólares. Bueno, sigue sumando la misma estrategia que desde el 2021 se ha aplicado y que, bueno, les resultó exitosa para tratar de contener el tipo de cambio. Sin embargo, fíjense ustedes cómo de alguna manera ese salto que se está experimentando pues entre los 36 del tipo de cambio oficial a los 39, 38 el tipo de cambio no oficial, estamos hablando de una brecha entre un 6 y el 7%. Eso de alguna manera nos tiene que hacer pensar un poco desde el punto de vista de lo que realmente habría que hacer para corregir estos desequilibrios. El Ejecutivo Nacional sigue, previo, pocos meses antes de la elección presidencial del 28 de julio, sigue aplicando la misma estructura, sigue aplicando la misma política y de alguna manera el salario de los venezolanos en los hogares sigue perdiendo poder de compra. Está haciendo que de alguna manera esa pobreza que la encuesta en COVID nos hace ver, la encuesta en COVID 2023, que sigue estando presente y que sigue siendo multidimensional, que esa distancia entre que más gana y que menos gana de 35 veces, 34 veces casi, va a seguir estando presente y nos muestra una situación de inequidad donde de alguna forma ese aumento de precios, impulsado también por un tipo de cambio que si bien hay un oficial y un no oficial, también tenemos unos valores que son distintos y que se cobran en los mercados. Muchas personas ya reportaban el uso de un tipo de cambio de 40 bolívares por dólar de una vez. Sobre todo estas personas que hacen cambios que para nadie es un misterio, ¿no? Porque no todas las personas naturales y jurídicas terminan accediendo a los operadores cambiarios tradicionales, ¿no? Van a una casa de cambio, van a la banca, sino que pues con grupos de conocidos. Personas que tienen confianza entre ellos, comerciantes, amigos, pues hacen estos cambios. Los precios que se fijan en estas operaciones no son ni el promedio, límite inferior y superior entre el oficial y el no oficial, sino valores inclusive mucho por encima, ¿no? Esto de alguna manera nos hace pensar en la presión que tiene la situación de las sanciones, la posibilidad de no seguir recibiendo los mismos flujos en divisas para poder seguir haciendo las intervenciones y lo complejo que se puede colocar el panorama de no mantener una actividad económica proclive a la mayor generación de ingresos, más allá del nivel de recaudación bastante elevado que se tenía en el primer cuatrimestre, vale decir 3.169 millones de dólares que en petros y en bolívares reportaba el CENIAL recientemente. Bueno, pues no estamos viendo la misma vitalidad o movimientos que estamos acostumbrados en años electorales, ¿no? Desde el punto de vista del gasto público. De todas maneras, esto de alguna forma tiene que hacernos pensar sobre cuáles son las posibles expectativas de lo que queda a diciembre, pero principalmente a julio, ¿no? Julio es un mes muy particular de muchas decisiones y que efectivamente lo económico tiene un peso importante acá, ¿no? En términos de la toma de decisión de los electores. Más allá de la situación política que tenemos en términos generales, hay un drama muy complejo desde el punto de vista de los ingresos que de manera muy particular tiene que ser entendida de forma correcta, cualquiera que sea el resultado, el 28 de julio, en términos de la recuperación del salario de los venezolanos. Y eso es algo que efectivamente no se puede seguir postergando. Así que bueno, hasta acá dejamos nuestro tema central. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.